Carlos del Valle Rojas, doctor en comunicación, director de Bibliotecas y Recursos de Información de la Universidad de la Frontera, director del doctorado en comunicación. El 2019 se dio el vamos al primer proyecto Anillo en Ciencias Sociales y Humanidades que se ejecuta en la Universidad de la Frontera y donde se indaga representaciones de marginalidad en América Latina. Hoy en el café conoceremos detalles de esta investigación de campo en poblaciones de reos, migrantes y pueblos indígenas. Sean bienvenidos. Aquí comienza el café. Amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva edición de El Café, por supuesto a través de las pantallas de UFRO Visión, y como nosotros siempre cumplimos nuestros compromisos y nuestra palabra empeñada, hace un tiempo atrás ya estuvimos con Carlos del Valle acá en el Café, pero le robamos muchos minutos de su entrevista para poder conversar con Edgar Garrido en ese tiempo, periodista de la Universidad de la Frontera, que se había ganado el Pulitzer. Entonces lo tenemos de nuevo, te damos la bienvenida, Carlos, al café. Bueno, muchas gracias por esta invitación para poder seguir conversando sobre estos temas sociales. Sí, por supuesto, y sobre todo ahora que con todo lo que en el contexto social en el que estamos, las ciencias sociales cumplen un rol muy importante. Y los investigadores que están en el área de las ciencias sociales, como tú y otros más de acá de la Universidad de la Frontera, tienen harto que aportar. Pero vamos a conversar sobre el proyecto Anillo, un proyecto que es el de ciencias sociales, que se ejecuta por primera vez acá en la Universidad de la Frontera. Carlos, la palabra es tuya para que nos cuentes de qué se trata. Sí, bueno, la verdad es que es el primer proyecto del programa Anillo de Ciencias Sociales y Humanidades que se adjudica a la Universidad de la Frontera. También es el único proyecto de este concurso, digamos, que se trabaja desde regiones. Así que estamos muy contentos de esta posibilidad que tenemos a 3 años de poder investigar temáticas, digamos, relacionadas con los grupos sociales que han sido marginalizados, digamos, históricamente en el país. El proyecto involucra a América Latina. ¿Por qué en América Latina? ¿Cómo se va a abordar América Latina desde regiones, digamos? Bueno, este proyecto tiene probablemente esa particularidad. Es el primer proyecto que tiene trabajo de campo en 3 países distintos. Estamos trabajando en Chile, por un lado, en 2 ciudades, digamos, que es Temuco y Valdivia, y también estamos trabajando, haciendo el trabajo de campo en Argentina, en la ciudad de La Plata, y en Brasil, en la ciudad de Río de Janeiro. Estas 3 ciudades y estos países básicamente porque es donde tenemos redes desde hace más tiempo, y los programas Anillo lo que tratan de hacer es fortalecer las redes internacionales, y nosotros optamos obviamente por donde tenemos un trabajo de años, digamos, con los investigadores allí para poder facilitar, digamos, el trabajo de campo. Carlos, ¿cuáles son los grupos que ustedes van a investigar? Nosotros hemos decidido trabajar con 4 grupos que de alguna manera se han ido manifestando, algunos de ellos en el último tiempo y otros que son de una tradición mucho más larga. Tenemos el caso de los indígenas, por ejemplo, que hablamos así en general porque en el caso de Chile vamos a trabajar con grupos mapuches, pero en los otros 2 casos vamos a trabajar con grupos étnicos, digamos, de otras características. Pero diríamos es la etnicidad, digamos, como expresión, como manifestación social. Luego tenemos el caso de los reos, que se han trabajado más fuertemente en Argentina, por ejemplo, en Brasil también, porque en el lugar donde vamos a trabajar hay un investigador, un sociólogo que lleva mucho tiempo trabajando sobre el tema de la criminalidad, el tema de la violencia, que es Michel Mise. Entonces hay más experiencia. En Chile es un poco más reciente este tipo de trabajo, porque en el fondo lo que vamos a trabajar con los distintos grupos son las representaciones que hay sobre ellos y cómo ellos de alguna manera incorporan esas representaciones que hay en sus propias autorrepresentaciones. Entonces trabajamos con ese grupo donde la experiencia es más fuerte fuera. También tenemos el caso de los inmigrantes,
que en el caso de Chile además es un fenómeno Ah, nuevo, diría yo. O sea, de hecho las estadísticas indican que el 68%, digamos, del total de inmigrantes que hay se han incorporado al país en los últimos 3, 4 años, digamos. O sea, es un fenómeno que podemos decir reciente. A diferencia de otros países, digamos, como el caso mismo de Brasil, por ejemplo, un fenómeno de mucho más larga data. Y también vamos a trabajar con grupos, con los colectivos LGBT, digamos, que son con distintas características estos tres países, digamos. O sea, en Río de Janeiro sabemos, digamos, los colectivos son mucho más fuertes, con mucho más presencia, tienen medios de comunicación hace años, digamos. En La Plata también llevan un tiempo más. Y en el caso nuestro también estamos tratando de incorporar, digamos, todas esas experiencias para poder hacer ese estudio, digamos. ujú. ¿Qué es lo que buscan ustedes con este estudio de recopilar de parte de estos grupos? Yo diría que una de las primeras cuestiones que nos motivó, digamos, a presentar este proyecto es tratar de ver cómo en distintos países, digamos, se puede hacer un estudio de campo, pero de manera comparada, digamos, ¿no? O sea, que los estudios estén guiados por las mismas matrices, digamos, de análisis y de registro. Es decir, eso no es tan habitual. Lo que sí es habitual es que en los distintos países se estudien los grupos, digamos, pero esta vez lo haríamos usando los mismos instrumentos en los tres países. Eso es lo primero que nos motivaba, saber cómo esto en perspectiva comparada, digamos, nos permite sacar más información para trabajar. En segundo lugar, nos motivó mucho el poder hacer un trabajo, digamos, en red, fortaleciendo, digamos, los grupos que ya veníamos trabajando en esto, pero de manera aislada, de manera separada, y que nos juntábamos, digamos, cada cierto tiempo, por ejemplo, en torno al proyecto del doctorado en comunicación, pero que no estábamos trabajando en conjunto. Y eso es parte también del espíritu del programa Anillo. Y yo creo que otra motivación importante que tuvimos, que es otra de las particularidades del proyecto, es que nosotros sentimos que en general las ciencias sociales, las ciencias humanas, tienen una deuda, digamos, con el trabajo, con el estudio, digamos, de estos grupos. Y esa deuda tiene que ver con la perspectiva desde la cual siempre se ha hecho, y las ciencias sociales, y esto lo dice un informe mundial, digamos, ¿no? De hace algunas ¿Tiene una décadas. deuda en qué aspecto? Tiene una deuda en que siempre han sido áreas, digamos, de trabajo que han abordado la perspectiva desde el Estado Nacional. Ya, Sí. con información que provee el Estado en este caso. Y con información hacia el Estado, digamos. Ya. O sea, las ciencias sociales en ese sentido, algunos señalan, ¿cierto?, han sido como ciencias al servicio de los Estados nacionales. Claro. Entonces, muchos de los estudios de las distintas disciplinas han centrado su atención en cómo el Estado, cómo la estructura, cómo las instituciones estatales se relacionan con estos grupos. Entonces, la información siempre termina siendo una información que permite la asistencia, las relaciones subsidiarias, digamos, desde el Estado hacia los grupos, las dependencias, ¿no? Entonces, nosotros aquí lo que tratamos de hacer es buscar información que permita contrastar lo que la investigación puede decir sobre ellos, pero lo que ellos pueden decir también sobre sí mismos y sobre la investigación. Entonces hay un apartado muy importante reservado a cómo ellos perciben que son observados, digamos. Ya. Y cómo en esa percepción ellos también establecen una crítica. De hecho, el trabajo de campo que nosotros este año estábamos en etapa de diseño ha significado mucho esfuerzo en función de no solo decir queremos investigar a los grupos, sino que también qué les interesa a ellos de investigación. Eso sin duda requiere mucho más tiempo del que habitualmente uno implementa en una investigación. Entonces hemos tenido que también flexibilizar mucho nuestra dinámica, ¿no? Nosotros hemos querido empezar hace algunos meses ya con el trabajo de campo, pero claro, en reuniones con los distintos actores, por ejemplo, recuerdo una más reciente que es con las diferentes organizaciones de inmigrantes que hay en la región. Bueno, ellos nos planteaban, sí, a ustedes les interesa investigar esto, pero a nosotros nos interesa esto. Es decir, lo que ustedes están buscando como foco, que es el sujeto inmigrante, que era como nosotros partíamos, para nosotros hoy día no es la preocupación es la familia inmigrante. Porque esa es la etapa en que nosotros nos encontramos dentro de este proceso migratorio, digamos. Entonces, claro, eso significa
modificar lo que estábamos haciendo. En esta representación que tú señalas, Carlos, me imagino que te refieres a cómo ellos mismos se describen y cómo ven que los describe quiénes, la sociedad, los medios de comunicación, las autoridades. ¿Quiénes son, digamos, los que a ellos les preocupa Claro, en principio que los describan? claro, por una cuestión diríamos nosotros, de fundamentos, digamos, de la investigación, que está muy desde el área de la comunicación, de los medios de comunicación, porque está asociada además al doctorado nuestro en comunicación. Entonces, claro, uno de los ejes centrales es cómo los medios, los distintos medios, ¿cierto?, representan a estos grupos. Y cuando hablamos de distintos medios, hablamos de los medios hegemónicos, pero también de los medios locales, ¿cierto?, más alternativos, ¿no? Entonces, el trabajo, por ejemplo, de registro mediático incluye las 4 ciudades, ¿cierto?, Temuco, Valdivia, Río Janeiro y La Plata, pero no solo desde los medios nacionales que hay, sino que también de los medios locales. Entonces nos hemos preocupado mucho de buscar medios que también representan a los grupos, ¿no?, estos medios más alternativos. Eso por un lado como información, ¿no?, como insumo, ¿qué dicen los medios? Pero nos preocupa sobre todo, porque eso sería como una investigación más o menos tradicional, ¿qué dicen ellos respecto de esas representaciones? Y si uno se apura un poco más, en realidad, ¿qué dicen ellos respecto de sí mismos, en realidad? Porque en el fondo no es que ellos hablen a propósito de lo que otros dicen de ellos, sino que cómo ellos han incorporado esas representaciones o no en sus propias percepciones. Porque una de las teorías que nosotros usamos es la teoría de la sujeción criminal, que es una teoría que desarrolla precisamente Michel Mies en Brasil, y que indica que las autopercepciones que los grupos tienen o pueden tener están relacionadas con la información o las representaciones que en la sociedad se han ido expresando durante mucho tiempo. En el fondo. Entonces, puede ser que muchas de las cuestiones que ellos digan o que perciban de sí tengan que ver con estas percepciones, estas expectativas, digamos, relacionadas con las percepciones sociales, digamos. Entonces, por ahí estamos indagando, digamos, ¿no? Y los avances que lleva este año el proyecto en términos de conocer cómo son las representaciones de los medios de comunicación de estas ciudades, que en términos generales, ¿qué es lo que se ha podido ver? Bueno, nosotros estamos a la espera, digamos, del reporte ya completo, con todo el registro, codificación, análisis de los medios. Yo diría que a fin de año, ¿no?, aquí a mediados de diciembre probablemente tengamos ya eso un poco más sistematizado. Sin duda que los registros que hemos hecho hasta ahora, de manera parcial, digamos, nos hablan acerca de lo que nosotros más o menos teníamos bajo ciertas hipótesis, ciertas sospechas, que la representación de los medios suele ser una representación muy vinculada con esta idea institucional, esta idea de orden, digamos, ¿no? Los medios tienen esa, yo diría, como obsesión, ¿no?, esa patología de siempre estar tratando de ordenar, digamos, ¿no? Y eso se ha expresado también, por cierto, en la movilización ¿Cómo eso social, tratando? Sí, claro. claro, que en el fondo los medios de comunicación han asumido históricamente, en algunos casos con cierta, digamos, mandato, digamos, pero han asumido ese rol de que los medios tienen que llamar al orden social. Entonces, uno nota que cuando se habla de movilización o cuando se habla de estos grupos, siempre la mirada de los medios es como del grupo relacionado con el caos posible, con la protesta, ¿verdad?, con manifestaciones que atentan contra el orden natural, digamos, de lo que debiera ser una sociedad. Y está muy presente eso. O sea, estos grupos siempre representan una posibilidad de atentar contra ese orden y los medios siempre están haciendo un llamado, digamos, a que esto no debiera afectar ese orden. O sea, pasa con los inmigrantes, por ejemplo. Cuidado con la cantidad de inmigrantes que está llegando, cuidado con las fuentes laborales, cuidado con... O sea, siempre la mirada negativa de cómo esto se puede desordenar, ¿no? Como si lo social estuviera ordenado, digamos, ¿no? Naturalmente. Y entonces, esas son las ideas que se expresan. Carlos, ¿y hay diferencias entre Argentina y Brasil en el sentido de llamado al orden versus Chile, que, bueno, sabemos que somos un país bastante conservador en términos de medios de comunicación? Bueno, hay diferencias notables, yo diría básicamente en las
posibilidades de otros discursos, digamos, de otras representaciones. Las representaciones en los medios hegemónicos, entiéndase por ejemplo en el caso de Chile, Mercurio, La Tercera, por Argentina el Clarín, digamos, o Globo en Brasil, entre estos grandes medios no hay tantas diferencias entre ellos, Ya. porque de alguna manera asumen estos mandatos, digamos, estos llamados, digamos, Los discursos claro, oficiales. oficiales, a esta idea del orden, como digo, y otras ideas, digamos, que siempre hay presentes, ¿no? Este ser una vocería del poder siempre, del poder establecido, que puede variar, ¿no? Puede modificarse un poco dependiendo del gobierno de turno, pero siempre es la voz del poder. Ese juego se expresa en estos grandes medios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en Argentina y Brasil uno observa discursos alternativos posibles que tienen una mirada totalmente distinta a este discurso, digamos, más oficial. Y en Chile se ve menos eso. Si ustedes quieren, se ve menos en términos de la presencia que pueden tener esos mismos medios. O sea, es una diferencia cualitativa, pero también cuantitativa. Es decir, son medios pequeñitos probablemente que están con una presencia muy mínima, digamos. En Argentina y Brasil uno nota que hay medios que han logrado un desarrollo mucho mayor y logran mayor visibilidad de los otros discursos. Creo que ahí hay una diferencia muy notoria, digamos. ¿Se sabe cuánto influyen en estos discursos institucionalizados, digamos, la tendencia política del gobernante de turno? Porque ustedes están haciendo una investigación ahora con un presidente Bolsonaro que digamos, bastante extremo y sobre todo en sus discursos. En Argentina, bueno, ya está terminando su periodo Macri, pero igual es un gobernante que tuvo un discurso bastante duro y, bueno, Piñera ni... Claro. Ahora, sobre todo con las movilizaciones, ni hablar cómo ha sido su discurso bastante... Claro, bueno, de hecho nos vamos a encontrar... atemorizante, digamos, nos vamos a encontrar en el registro, al menos de los medios, que esta primera fase que ya tenemos más avanzada, nos vamos a encontrar justamente con discursos relacionados con este oficialismo, digamos, que tiene esas particularidades que acabas de señalar, ¿no? Son gobiernos muy conservadores y precisamente son los que más representan esta idea de orden, de un orden casi trascendente, digamos, que ellos son llamados a cautelar. Entonces, ahí entran en mucha sintonía con esta misma figura de los medios. Pero claro, los medios tienden a cierta movilidad. En el caso de Clarín, en Argentina, digamos, descartando esa disputa que tuvo con el último gobierno de Cristina Fernández, en general se ha movido, digamos, respecto del discurso oficial, ¿no? De hecho, con el caso de Néstor Kirchner era una relación mucho más fuerte, digamos, y era casi vocería también del gobierno. O sea, yo diría que ahí no está tan solo, exclusivamente relacionado con la tendencia de ciertos gobiernos. En el caso de Globo, yo diría que es levemente distinto, porque Globo también representa cierto conservadurismo, digamos, diríamos esto moral, ¿no? Como más transversal. Entonces, el discurso de Bolsonaro como que tiene una relación mucho más directa, digamos, con el discurso que había mantenido. Y en el caso de Chile es mucho más notorio, creo yo, porque el discurso de los dos grandes medios es un discurso siempre relacionado, digamos, con el poder. No cabe duda del rol que ha tenido el Mercurio desde mediados del siglo XIX respecto del Estado y lo que debiera ser el país, y su intervención también en procesos políticos. Pero ahí también hay una perspectiva un poco más permanente. O sea, yo diría que el Mercurio no cambia tanto en relación al gobierno de turno, porque mantiene muy claramente su tendencia, sus ideas, digamos, conservadoras. Yo diría que esos son algunos matices, pero en general son estos grandes medios tienden a reproducir ese mismo esquema, digamos. Y todos estos grupos que nosotros estudiamos, con los que estamos trabajando, son grupos que representan ese temor, digamos, a cambiar el orden de las cosas, a vulnerar, digamos, ese orden establecido casi de manera espiritual, digamos, en los medios. Y entonces siempre va a haber un reproche, siempre va a haber una forma de decir esto no está bien, digamos, ¿no? ¿Crees tú que de alguna forma esta tendencia que los medios pautearan de alguna forma, así decirlo así bien en palabras bien simples,
el discurso de las personas se pueda ir eclipsando un poco con las nuevas generaciones. Te lo digo porque los jóvenes, por ejemplo, que están ahora en las manifestaciones, tienen un relato muy diferente, sobre todo en el del derecho de manifestarse, sí, sobre todo de el valor de la paz en comunidad, en armonía, que son cosas que, digamos, no estaban muy presentes en los medios. Había que levantarse temprano, trabajar duro, ser exitoso, y ahora es comunidad y tiempo de calidad de vida y otros conceptos que se están incorporando. ¿Se va a eclipsar de alguna forma en el futuro, crees tú, esos discursos tan institucionalizados con el Internet? ¿Se libera un poco la percepción de las personas? Lo que está claro es que modifican la importancia, la relevancia que tienen ciertos discursos, ¿no? Eso está claro. Porque estos medios, por ejemplo, alternativos que nosotros analizamos en las distintas ciudades, dan cuenta, digamos, de posiciones distintas respecto del discurso más oficial, ¿no? Más grande. La pregunta que uno tiene que hacerse es cuál es el peso específico que tienen estos medios respecto de los distintos grupos sociales que hay, ¿no? Porque cuando me ha tocado presentar estos resultados o discutir sobre este tema en otros foros, digamos, claro, la gente dice, bueno, pero es que ya el Mercurio no se lee, es que ya la Tercera no se lee, o estos grandes medios no se leen. Sí, ¿quién? O sea, claro, los jóvenes, los grupos, ¿cierto?, emergentes, no están leyendo esos medios. Eso está claro. Los futuros adultos, porque ¿Y qué van a hacer los futuros adultos? Claro. Bajo esa óptica, evidentemente, va a haber transformación. Pero hoy día, los lectores de esos medios siguen siendo, digamos, los de determinadas clases sociales o grupos económicos, y que por lo tanto sí están teniendo incidencia en esos grupos, en el fondo, que son parte importante de esta pugna que hoy día se ve y se expresa socialmente. Es decir, cuando uno sabe, digamos, de estos encuentros que ha habido entre grupos, ¿cierto?, que van a un cierto lugar y se encuentran con la resistencia de la gente allí, uno nota esos discursos transmitidos por la gente, digamos, que son el típico discurso que uno creía ya desaparecido en Chile, lo relacionado con los 80, que no, todavía está. Porque los medios siguen manteniendo esa incidencia en esos grupos, digamos. Entonces la pregunta es, ¿tienen el mismo impacto que tenían antes? No. Los medios, sobre todo digitales, las redes sociales, han logrado democratizar, mucho más ampliar acceso a otros discursos, digamos. Pero esos discursos se mantienen. Como tú bien planteas, claro, a futuro uno espera que esto vaya a transformarse, digamos, ¿no? Mucho más seriamente que ahora. ¿Cuánto de ideología hay en los discursos hoy día de los medios de comunicación en Chile, Carlos? Yo creo que el discurso de los medios de comunicación hoy día en general, todos, el distintos espectros, es un discurso, me atrevería a decir yo, profundamente ideológico, digamos. La cuestión es desde qué ideología estamos hablando y cómo se expresa los posibles matices, digamos, de ideología. Porque cuando uno analiza, por ejemplo, el caso del Mercurio, la Tercera, o Globo, ¿cierto?, o el Clarín, claro, si uno hace el análisis ideológico y dice derecha, no se ajusta. No es un discurso que necesariamente tenga que ver con esa tradicional distinción que uno hace entre derecha e izquierda. Tiene que ver con intereses. Entonces, diríamos, es la ideología de los intereses, digamos. Y los intereses que se expresan en estos medios, con mucha claridad, son los intereses económicos, los intereses, digamos, de mantener cierto modelo económico o de extenderlo, dependiendo el caso del contexto. Entonces, esa ideología es fuerte. Esa ideología casi no tiene matices, digamos. Es decir, la ideología que habla acerca de la importancia prioritaria, por ejemplo, de la producción, del trabajo, la importancia, por ejemplo, también de la privatización, ¿sí?, de seguir, digamos, quitando el peso al Estado, digamos, dentro de las políticas públicas. O sea, ese modelo que habla de esas cosas, que habla del emprendimiento como forma de salir, ¿no?, de
de la pobreza o de la precariedad. Ese discurso, que yo no lo llamaría un discurso de derecha o de izquierda, ese discurso de los intereses es el que cruza fuertemente estos cuatro medios, sin duda, digamos. Los discursos que vienen luego, que son estos que algunos llaman contrahegemónicos, digamos, sí hablan de otra ideología, de la ideología solidaria, de la ideología, ¿cierto?, de la diferencia, de las diversidades, pero el impacto que tienen es mucho menor, digamos. ¿Cómo crees tú que se plantean, Carlos, el tema de los derechos humanos en el discurso de los medios de comunicación a nivel nacional? Y lo digo así porque si uno ve las noticias nacionales de televisión, sin nombrar ningún canal ni nada, pero se usa muy libremente la palabra represión cuando se habla de Colombia, cuando se habla de Bolivia y de fallecidos en manifestaciones en esos países. Sin embargo, acá en Chile esa palabra prácticamente no se usa. Y de alguna forma se relativiza la importancia de los derechos humanos, habiendo informes, digamos, que son súper contundentes de organismos que están especializados en el tema. Y no se condena como se condena, por ejemplo, la violencia de un saqueo. No es tan explícita en los medios de comunicación. Yo lo he notado, por lo menos, de parte de muchos conductores de televisión que también opinan en sus noticias. Bueno, a ver, vengo llegando hace poco de Colombia, precisamente, presentando este proyecto Anillo en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y tuve la oportunidad de conversar sobre todas estas cuestiones. Claro, estamos allí en presencia de una sociedad que ha tenido una relación con el conflicto de una manera muy distinta a la nuestra, digamos, ¿no? No cabe duda. O sea, el conflicto armado es un tema ya de años, ¿no? Y que todavía, de hecho, están gestionando ese post-conflicto, digamos, esa desmovilización de parte de los grupos, digamos, porque no todos están desmovilizados allá, o no como se esperaba. Bueno, esa relación distinta, esa otra relación con el conflicto hace que expresiones, digamos, como represión, etcétera, como el rol del Estado en esa represión, etcétera, sean mucho más parte de la cotidianidad. Es decir, allá no hay mayor preocupación por decir eso. O sea, se ha entendido que el Estado ha tenido un rol represivo durante todo este tiempo, el rol del Estado, digamos, en relación con los paramilitares, etc. O sea, todo eso está como tan expuesto ya, ¿no?, en distintos informes nacionales e internacionales, que no llama la atención para ellos decir eso. No es un ataque, digamos, ¿no?, sino que es casi como, diríamos, como algo fáctico, ¿no? Eso es así. En Chile no pasa eso. En Chile todavía, me parece a mí, estamos en una sociedad donde hay expresiones casi tabú, que son tabú porque se asocian a una ideología, digamos. Entonces tú dices, hablar de represión está ideológicamente en la izquierda, que también es una discusión, como veíamos recién. Entonces, claro, no se usa ese concepto porque se asocia a la izquierda. O no se usa el concepto de derechos humanos, ¿cierto? O transgresión a los derechos humanos porque huele, digamos, a la izquierda. Y entonces en Chile seguimos separando esto, cuando en realidad hablar de represión del Estado o de las fuerzas policiales, digamos, que es la forma de expresar esa represión, es parte de lo que ocurre. No es que yo tenga una posición... Son los hechos. Claro, de izquierda para decir eso. O sea, yo debería reconocer esa represión, digamos, cuando la veo, ¿cierto?, directamente. Lo mismo con los derechos humanos. En Chile, varios informes ya, y esto parece que casi fuera una expresión, digamos, de la izquierda internacional, digamos, que está sancionando a Chile, cuando en realidad son informes de organismos de derechos humanos que lo que hacen es decir, oye, ¿hay represión o no? ¿Y de qué tipo? ¿Y en qué niveles, digamos? Y eso es así. Chile no, pero cuesta, es verdad. O sea, en Chile los medios de comunicación no hablan, no dicen represión, no dicen el uso de la fuerza policial o de la represión policial. Claro, aquí hablan de disuadir, de... Siempre conceptos como generales, más higienizados, digamos. Cuando en realidad los estudios, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de los últimos años hablan que la principal, antes del conflicto fuente, digamos, de violencia y de atentado a los derechos humanos venía de la policía, digamos. Entonces eso no es de ahora, eso viene de años. Pero hoy día, a relacionar eso, parece que te posiciona a un lado ideológico que algunos quieren admitir y otros no, digamos. Yo creo que los medios tratan de
plantearse neutramente frente a un tema que no requiere ni exige esa neutralidad. Y eso es verdad que pasa en Colombia distinto. Allá no supone un error, digamos, decir eso, parte del lenguaje, digamos, ni se requiere esa neutralidad que te lleva a evadir esos conceptos. O sea, no eres más neutral o menos neutral porque dices que hubo represión en la manifestación de anoche, digamos, cuando todo indica que sí la hubo. Claro. Porque hay personas detenidas, porque hay personas heridas. Hay fallecidos. Hay mutilaciones. Si eso no es represión. Denuncias de abuso sexual, físico. Si eso no es represión, no sé qué otro nombre podría tener. Pero aquí en Chile se va a evitar. Sí. Se va a buscar un concepto más. Se relativiza. Sí, más neutro. Claro, Sí. para no molestar a nadie. A nadie, exacto. Carlos, mira, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero entregarte la cámara para que puedas entregar un mensaje a las personas que te están mirando. Y bueno, también si pudieras comentar un poco del doctorado en comunicación que obtuvo su acreditación también este año y es un hito importante para la universidad porque también está en convenio con otras universidades. Sí, bueno, en realidad este trabajo que llevamos este año, como primer año de los 3 que tenemos en ejecución, la verdad es que tenemos muchas expectativas y muchas ganas, digamos, de poder no solo lograr resultados más o menos estadísticos o cuantificables, medibles, sino que también poder tener incidencia en ciertas políticas. De hecho, hay compromisos ahí con ciertos grupos de que este estudio, por ejemplo, permita que los organismos, digamos, públicos puedan entender los procesos de migración de manera distinta. Es un tema que a mí me convoca mucho porque la migración es un tema muy nuevo en Chile, que genera muchos problemas, digamos, de solo plantearlo. Ahí podemos nosotros tener alguna incidencia, eso nos interesa, nos mueve mucho. Y lo otro, claro, este proyecto está muy relacionado con el proyecto anterior que nosotros venimos desarrollando, que es justamente el doctorado, puesto que nosotros la comunicación nosotros la entendemos como un campo multidisciplinario y por lo tanto investigar en todo lo que tenga que ver con lo social, ¿cierto? Los discursos sociales, los discursos hegemónicos o alternativos, cruza, digamos, centralmente nuestro programa de doctorado que, como tú bien decías, acaba de acreditarse y estamos muy contentos también por ese logro. Carlos del Valle, en el café, te agradecemos la entrevista, el tiempo. A ustedes, como siempre, un abrazo muy grande. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.